mira, vamos a meterle que me he puesto tan lindo, tan hermoso, tan bonito. Aquí, onda, Peaky Blinders, by order of Peaky Blinders. Hola, Piquete. Todo lo que está ocurriendo es rico, sabroso, precioso. Mira, me eché un debate, vamos a aterrizar un debate de un canal que se llama Cuba por Cuba. Y estaban hablando ahí tres economistas de diferentes generaciones, diferentes visiones, y me encantó. Ellos se llaman Omar Eberleni, Miguel Alejandro Hayes y Mauricio de Miranda. Yo escogí un cafecito, yo escogí varios fragmentitos porque me pareció una cosa divina. Así que, claro, canal Cuba por Cuba, estos tres economistas, ellos van a meter una onda un poco complicada, pero vamos a hacerlo potable para ustedes, para nosotros, para todos los tristes cubanos de a pie que a veces no tenemos estos vuelos intelectuales. Incluso por debajo de la inversión, ¿no? Si la economía funciona con factores de producción típico, inversión, trabajo, ¿no? Capital, trabajo, incluso tecnología, hay uno que está por debajo, que es el estado de la infraestructura cubana. En los últimos años se abandonó por completo puede parecer muy categórico, el desarrollo de la infraestructura. Si bien en un momento, entre los años 2004 y 2006, ocurrió algo llamado revolución energética, lo cierto es que tanto la red de producción, o sea, el sistema electroenergético nacional, la red de carreteras, la vivienda, el abasto de agua, incluso los otros servicios como el gas han sido desatendidos. Y hoy por hoy el estado de la economía cubana, más allá de la capacidad productiva, se encuentra en una situación que al menos yo considero que se puede comparar con épocas premodernas, es decir, no tienen las condiciones de infraestructura. Ay, mamacita, tú viste lo que acaba de decir Hayek. Oye, la economía cubana actual, el sistema, la situación de Cuba se puede comparar con épocas premodernas. O sea, premoderna ante la revolución industrial, agricultura con dos bueyes, señales de humo, una historia. Hemos retrocedido entonces en Cuba 300 años. Dios mío, vamos a ir. Como punto de partida de una economía moderna para comenzar a producir. Se necesita inversión, pero es que los inversionistas están viendo que el ecosistema, el entorno sobre el cual se va a invertir no es propicio, no es funcional. Entonces, evidentemente, un país no puede esperar a que se construya toda la infraestructura. Señor mío, pero si esto es lo que estamos diciendo hace rato. Por eso te digo que estos cabrones en el Comité Central y todos estos diputados no quieren escuchar porque no les sale de los perocos, porque no escuchar es la síntesis, el alma del sistema. Estamos diciendo que, por supuesto, que cualquier inversor con dinero, con una pila de millones, con posibilidades de desarrollar el país, la industria, la ganadería, la pesca, la infraestructura, todo, cuando llega así, pone y dice que Cuba. ¿El Cuba cuá? Ahí no hay leyes, ahí no hay Estado de Derecho, ahí no hay democracia, ahí no hay justicia, ahí no hay transparencia. A esa gente le deben dinero ahora mismo al Club de Londres, al Club de París, a Xi Jinping, a Argentina, a Brasil, a Japón, a los canguros en Australia. No me voy a meter ahí, tú estás loco. Ya, traducido en buen cubano es eso. Para que se comiencen a generar inversiones, pero al mismo tiempo la inversión en infraestructura es un motor que ala el resto de las inversiones por todos los encadenamientos. Entonces, como conclusión, esto lo que nos lleva es que en realidad el problema económico cubano, además de los que viene arrastrando de manera del funcionamiento habitual, como puede ser la inversión, el tema de la disponibilidad de fuerza de trabajo, que es un problema reciente, ya ha ido más profundo a punto de tener una infraestructura que, aunque la inversión en los sectores tradicionales productivos se realice, no tiene sobre qué ponerse a funcionar. Espérate, que ahora viene la candela. Si un país tiene de 20 a 22 horas de apagones, evidentemente no va a haber número positivo. Exacto. Porque el país está apagado. Entonces contribuye a eso. No importa que sean -4, -3, llevamos 11 trimestres consecutivos en una recesión económica. Exacto. Después el dato nos hace falta a los economistas. Pero la situación que uno ve, con un país apagado, imposible que funcione ninguna de las industrias. Exacto. Bueno, además que... Eso, mira, ahí es donde, por eso te digo que, papi, ya basta ya hacer el sentido común, mío. Si un país no tiene luz, no funciona una fábrica, no funciona una empresa, no funciona un tractor, no funciona nada, ninguna maquinaria, nada, tecnología para abajo, todo país apagado, comunidad primitiva, etapa premoderna, todo el mundo trae una velita, ya es eso el país. Entonces, ¿de qué vamos a seguir hablando? De que el futuro será mejor, de que vamos a resistir, de que vamos a salir. ¿Vamos a salir de dónde? Los países salen de la miseria produciendo, y para producir hay que tener luz eléctrica y petróleo y combustible. Cuba no tiene nada de eso. Basta ya. Efectivamente, sabemos que el sector industrial está colapsado, todavía produce menos que 1989. Esto es una cosa tremenda, porque prácticamente todas las ramas de la economía
Es decir, todas las ramas industriales de la producción industrial producen menos que 1900. Y para calzarte tu idea, Y ojito, produce menos que 1989, pero produce 10 veces, 100 veces, 1000 veces menos que 1959. E incluso produce menos que durante el periodo de 1800 a 1900. En Cuba había de todo: hay, ingenio, caña de azúcar, café, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Cuba está produciendo menos que en prácticamente todos los momentos de su historia anteriormente. y para calzarte tu idea, Antillana Acero produjo 0 cabilla en el año 2024. Exacto. O sea, un país que tiene una sola fábrica de producir barras corrugadas, fue 0 la producción. Ahí te evidencia cómo se van a afectar todos los planes constructivos en todos estos años. Exacto. Y además con, por ejemplo, un sector de la construcción paralizado, que no se producen viviendas, que no se reparan viviendas, que se desploman las viviendas porque sencillamente llevan 50, 60, 70 años sin reparación, sin siquiera recibir una pasada de pintura. Entonces así no puede funcionar un país. Y es llamativo porque el porcentaje dedicado en la inversión estatal a la educación y la salud es considerablemente bajo. Entonces, esto nos está llevando a un deterioro notable de estos dos sectores, que eran los sectores de demostrar en el modelo social cubano establecido después de 1959. Ya ni siquiera eso se puede mostrar. ¿Por qué? Porque también hay problemas constructivos en los hospitales, porque hay problemas constructivos en las escuelas, porque no está la dotación necesaria ni de los hospitales, ni de las universidades, ni de las escuelas. Entonces sencillamente se están afectando los sectores sociales. ¿Qué cantidad de cubanos inteligentes, preparados, con soluciones tiene nuestra isla? Pero tenemos un sistema encargado de ignorar a lo más brillante de nuestra ciudadanía, a lo más brillante que ha parido Cuba. El sistema se encarga de: vete para el carajo, exiliado, preso, silenciado, plan pijama, plan trillama, defenestrado, vete de Cuba. Todas las personas que han podido salvar a Cuba, el sistema los ha pisoteado y los ha apartado. Mira esta gente. Y asimismo hay ingenieros con excelentes proyectos engavetados, agricultores, científicos, un montón de gente que no puede explotar todo su potencial en beneficio de su comunidad, de su gente, de su barrio. Un montón de empresarios, de negociantes dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, el sistema sigue ahí. Y gente como esta y todos los cubanos valiosos que tenemos, en stand-by. ¿Te das cuenta de dónde sale el desastre cubano? Precisamente de eso. Más importante. Y ahí es lo que te quiero decir. El Estado está diciendo que ha mejorado el déficit fiscal, pero ha mejorado por una disminución del gasto al sector social, porque no ha habido proceso inversionista, porque no ha habido materiales para reparar la escuela. Claro que entonces el déficit empieza a mejorar porque los gastos los ha reducido. No es porque hayas hecho un proceso que necesita la reparación de los servicios sociales. Entonces es interesante que te presenten ahora, no está bajando el déficit. Claro, porque los gastos están disminuyendo y están disminuyendo los gastos que se dedicaron para reparar esas escuelas. Al final, esa es una medida que normalmente se le ha achacado a los gobiernos neoliberales. Es decir, la reducción del... Vale con concha, Pepillo. Fíjate cómo Mauricio, el economista Mauricio, dice: al final, lo que están haciendo es lo que siempre ellos le critican a los gobiernos neoliberales, el paquetazo económico de los gobiernos neoliberales, que limitan los servicios sociales del pueblo con sus intereses capitalistas nauseabundos. Es exactamente lo que han hecho en los últimos tiempos. Ahora, algunas personas ilusas, ignorantes, una ignorancia que ya llega a ser malvada, están celebrando los 3 kilos que le subieron a los viejitos. O sea, que ahora pueden llegar a 4.000 pesos, cuando 4.000 pesos es medio cartón de huevo y un vaso de leche. Sin embargo, subirle eso a los viejitos implica que tú vas a tener, lo estás viendo hacer,
menos mandados de la bodega que ya no existen, menos agua potable que no tiene, porque el agua potable ya es un fantasma ya, como la 400, la guagua 400, Pipa Guanabo, era un fantasma, así mismo en el agua potable. Luz eléctrica ya no tienes, medicinas ya no tienes, hospitales ya no tienes, lo que tienes es estafilococos con una casa de campaña en peligro de derrumbe que le dicen hospital, ¿me entiendes? Ya no tienes tampoco escuelas. Y todo eso te lo han ido quitando con populismo, con mentira, con descaro. Todo eso empezó además a acrecentarse con, hace unos años, la famosa subida de salarios de Canel. A ti se te olvidó aquella subida de salarios que multiplicó la inflación, la escasez. Porque tú no puedes subir salario, ni pensiones, ni absolutamente nada si tú no tienes un tejido económico detrás produciendo riqueza. Lo que vas a hacer es lo que dijo Canel. Lo que estamos es redistribuyendo la miseria, la pobreza, el hambre, y ya no tenemos de dónde sacar. Y diciéndote eso al otro día es tan descarado que dice, vamos a subirle 500 pesos a los viejitos para llevarlos a 4.000 pesos. Señor mío, eso va a ser a costa de que tú tengas menos recursos, de que haya más escasez, más hambre y más miseria. ¿Qué hace un viejito con 500 pesos de más? Si el cartón de huevo ahora va a costar 8.000 pesos. Si tiene un apagón terrible. Si las tierras cultivables de Cuba no dan una papa. Si los mares de Cuba no dan un pescado. ¿Por qué yo quiero 500 pesos más para comer papel? Seguimos. El gasto como forma para corregir los desequilibrios fiscales. Entonces, mire, si vamos a decirle las cosas por su nombre. Por su nombre. Es una política de ajuste estructural que va justamente por el lado del gasto público y afectando el gasto social. Ahora, al mismo tiempo, se mantienen las restricciones al desarrollo del sector privado, que podría ser un sector que contribuiría al crecimiento económico y al mejoramiento del balance fiscal, porque claramente si la actividad económica privada se dinamiza, se generan más ingresos y por tanto esas empresas privadas pueden contribuir al presupuesto a través de los impuestos. Pero tampoco eso se quiere. Es decir, también se pretende limitar el sector privado. Aquí realmente lo que más me gusta es la calma con que estos tres economistas transitan por opciones, posibilidades. ¡Ay, llegó el momento más rico, más dulce, más sabroso, más delicioso de la semana! Más por Luis. Tú quieres alegrarte el día. Te despertaste con el pie izquierdo, tropezaste, cogiste un boniato, te fuiste de boca, arrancaste con los dientes un trozo de cera. Compra un turrón de maní más por Luis y es como que los Reyes Magos, tu hada madrina, el ángel de la guardia, todo el mundo se te aparece en tiempo récord, te dan un masaje, te ponen a practicar yoga, tai chi, te hacen burbujas así en la columna vertebral y de momento cada mordida te alebresta el esqueleto, te ponen talla y te echa a rodar por el mundo como una persona feliz y completamente nueva. Más por Luis, el milagro es lo que puede hacer todo esto así rapidísimo, así que nada, si tienes un negocio, cómprale a Luis Ver, que tiene ofertas maravillosas para ti, cómprale en cantidad y vende alegría, vende felicidad, vende cubanía, vende sabrosura, vende ricura. Y si no tienes un negocio, pero tienes un corazoncito que hace boom, 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 cómprate un maní hacer y pruébalo, que tú vas a ver qué cosa más rica con los dedos enchumbaditos así de aceitico sabroso. Y nada, date un gustazo, pero dale alegría a tu corazón con Más por Luis, el turrón de maní más libre de Cuba, patrimonio de todos los cubanos. Aquí incluso hablan de la posibilidad de un sector privado dentro del mismo sistema, a lo mejor, y después te ponen la verdad sobre el tapete de una manera espantosa. Por eso me encantó
este programa. Vamos a seguir. Al menos no hay datos oficiales, pero a nivel perceptible se nota. Y lo otro del sector privado que comentaban, yo creo que en realidad el sector privado es el único, y lo digo sin ningún tipo de premisa ideológica, puramente económica. El sector privado, del privado y el estatal que hay en Cuba, cuando digo estatal voy a incluir estatal militar, el que predominantemente es eficiente en un sentido que solo existe si es rentable es el privado, y el estatal, aunque esté ahí, aunque todavía tenga millones de personas empleadas, prácticamente todavía la mayor parte de los empleados están en el sector estatal, en realidad es un sector que subemplea y que tiene una burbuja en términos contables. Es un sector que las empresas incluso que son rentables lo hacen pagando salarios miserables. Está la estimación que hizo Everlenny, que fue muy condescendiente, muy discreta, pero incluso con la estimación de Everlenny, que fue la que yo utilicé para base de mi cálculo, podemos hablar de que en Cuba el sector estatal, si le pagara a los trabajadores un salario digno, a partir de que calculó Omar, solamente podría emplear y ser rentable al mismo tiempo prácticamente al 10% de su plantilla. Eso en términos estructurales de la economía cubana. Para que tú veas que el régimen cubano se sustenta sobre la base de la esclavitud moderna, ¿sabes? Lo está diciendo Jaime. O sea, por unos cálculos que hizo este otro economista, Omar Everlenny, si el Estado cubano, las empresas estatales socialistas, el conglomerado militar chupasangre parásito, le pagara a la gente un salario digno, como se paga en cualquier lugar del mundo, nada más pudiera emplear al 10% de su personal. O sea, que al 90% del personal que tienen en plantilla tuvieran que decirle para la calle, ya no podemos con ustedes. Para que tú veas que Cuba se sustenta sobre la base de pagarte con espejitos, de mantenerte a ti miserable, y ese es el sistema. Es así de simple. De un colapso de la empresa estatal, en tanto si la empresa estatal cubana, que está diseñada como mega empresa, hay que recordar que la empresa cubana no es una unidad, sino que son grandes empresas con un volumen significativo de trabajadores, si reducen su plantilla como promedio un 10%, no podrían funcionar. Entonces esa realidad deja que el único posible sea el sector privado, que evidentemente no tiene ningún tipo de apertura. Y cuando digo apertura me refiero a realidad, no este discreto sector que tiene algún tipo de facilidades, pero muy mínimas, siempre en función de complementar las necesidades, por ejemplo, de gasto del Estado. Recordemos, el sector privado surgió para aliviarle un gasto al Estado en términos de salario. Si no es un sector privado que está a plenitud, es decir, una empresa estatal por un lado colapsada prácticamente, y por el otro un sector privado de subsistencia. Cuando digo subsistencia es que lo dejan existir malamente, y entonces esa combinación da también el país que tenemos. Ya hablamos. Lo dejan existir. Alejandro Cuervo, vende 2 lasquitas de jamón con tus ojitos claros para mantener aquí las fachadas, el paripé de nosotros, seguir exprimiendo al resto de la población. Claro, ese es el sector privado. Ahí tienes la caricatura de lo que es el sector privado en Cuba, el Cuervo. El Cuervo que te saca los ojos. Infraestructura, inversión y lo último que es las células productivas, ¿no? Lo que produce, pues también está atado de pies y manos, y eso nos va dando sin darnos cuenta una idea de qué es el modelo cubano, ¿no? De qué va el modelo cubano. ¿De qué va el modelo cubano? Ya están entrando en el pollo del arroz con pollo. Vamos a ver. Y esto nos lleva a cambios institucionales profundos, porque es que definitivamente uno se pregunta, bueno, a ver, y si hay tantas ideas para que el país prospere, y si los economistas están proponiendo medidas de política económica, ¿por qué no las adoptan? Esa es la gran pregunta que nos la han hecho en todos los paneles. ¿Por qué no adoptan? ¿Qué es lo que pasa que no adoptan? Bueno, el problema es ese, que como el gobierno que hay es el que decide, y no hay manera de cuestionar lo que el gobierno hace y las políticas que el gobierno adopta, porque sencillamente el sistema cubano, el sistema político, el sistema de toma de decisiones no es un sistema democrático. Hace falta entonces democratizar la sociedad. Hace falta democratizar las instituciones políticas, precisamente para que se pueda discutir abiertamente, libremente, cuál debe ser el rumbo que tiene que tomar la política económica del país. Me gustaría así agregar algo también. Y bueno, yo pienso que desde el punto de vista de los hacedores de política, podemos ir pensando, ¿no?, que la cuestión puede pasar de no saben darle solución al problema a quizás no quieren darle solución al problema, a un punto que creo que es donde está hoy, al menos como yo lo veo,
a no pueden darle solución al problema. ¿Por qué digo esto? Es que la ecuación, para mí, ¿no?, de la economía cubana ya está en un punto sin solución. Se ha debatido también, ¿no?, el tema de cuándo era el momento de la reforma. Algunos la sitúan en el 2011, otros mucho más rigurosos, no rigurosos, pero radicales la sitúan en los años 90, cualquier periodo. Lo importante es que ya pasó. Yo creo que en este punto no hay ningún tipo de cambio dentro del sistema que pueda resolver, sin mencionar una gran... Fíjate tú cómo llegaron al meollo del asunto. Creo que no hay ningún tipo de solución dentro del sistema. Como mismo dijo el economista anterior, ya hay que hacer profundas reformas estructurales, cambio de sistema. Hay que democratizar la sociedad. Fíjate tú cómo llegaron. Por eso, sobre este muchacho Hayes, estuve escuchando hace poco que decían que si él era de izquierda, oye, me sirve. Ah, sí, un tipo así que te hable claro, que te diga, aquí lo que hace falta es cambio de sistema, democratizar la sociedad, no hay solución dentro del sistema cubano, hay que desmantelar todo eso, me sirve. Mañana en una Cuba libre quiere fundar el Partido Socialdemócrata de la perifláutica fosforescente, me sirve, ya, para eso es la democracia. Pero esta conclusión ahora mismo es la que lleva el fenómeno cubano. No hay mejoría posible dentro del sistema, porque el sistema es el problema y el sistema ya perdió la confianza a nivel global para solicitar los fondos que necesita una economía como la cubana para reconstruirse. Es precisamente lo que él te va a decir ahora. Escucha. Lista. Ninguna reforma que pueda hacer el gobierno cubano en sí misma puede generar la riqueza necesaria para resolver el problema de electricidad. Y no solo sin azúcar, sin electricidad, que es mucho más sencillo, no hay país. Solo por eso yo pienso que cualquier tipo de solución pasaría evidentemente por una... la ecuación económica no tiene sentido, lamentablemente. Hay que salir, ¿no? Cuando las ciencias están en un plano donde no encuentran la solución, tienen que ampliar el plano de análisis. Es donde pienso que puede entrar lo político y algo a lo cual tú te has referido en muchas ocasiones, que lo conocemos, que es la idea del plan Marshall. Y al menos como yo lo veo, pienso que Cuba en sí misma, dentro del sistema, no tiene la capacidad de generar el financiamiento para salir de este bache. Claro, Cuba dentro de sí misma no tiene la capacidad para generar la financiación. Cuando tú traduces eso a buen cubano de barrio aquí rompiendo un planchado tú y yo con un criollo, es una historia de que estos cabrones nadie les va a prestar un kilo. Porque el plan Marshall que dio Estados Unidos se lo dio a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo ustedes son sociedades democráticas que van a implementar el libre mercado, que este dinero que yo les voy a dar a ustedes lo van a invertir en dárselo a los mejores, a las personas que mejores ideas tengan para producir, entre empresas del Estado, empresas privadas, emprendedores. Todo este dinero se va a repartir para producir riqueza. Y Europa pudo producir riqueza gracias al libre mercado. En el caso de Cuba, ¿qué plan Marshall va a salvar a Cuba para darle dinero a Canel? ¿Para qué? Si ya Putin dio una pila de millones y no se arreglaron las termoeléctricas. Si ya la Unión Soviética dio 4 planes Marshall y Cuba más miserable todavía. Si Venezuela le dio el equivalente a 7 planes Marshall a Chávez, a Fidel, y Cuba más en Yamaha todavía. Entonces, ¿quién le va a dar un peso ahora mismo al régimen cubano? Absolutamente nadie. Por lo tanto, el régimen cubano lo que está apartando, expulsando, alejando la prosperidad, la productividad, la prosperidad, es precisamente las características del régimen cubano, su esencia, su alma. Ya, es así de simple. Vamos a terminar de escuchar aquí al compañero Hayes. Son muchas de las soluciones que hemos planteado, o sea, no en este espacio, en todos los espacios, los economistas durante décadas. Menos hay una bibliografía de 30 años pero bueno, la más 30 años de propuestas de reforma. Pienso que ya incluso aplicar ese tipo de reformas quedaría insuficiente dado el estado de degradación de la economía cubana, porque el problema se ha ido prolongando y en economía no es como las enfermedades que se curan solas. Un problema económico, si no se arregla, se agrava y aquí el tiempo cuesta. Y el costo de todo este tiempo ha sido llevar a un punto donde solo con una ayuda externa fuerte como el plan Marshall que has comentado y has expuesto en ocasiones, solo así podría crearse el punto de partida desde el punto de vista estrictamente económico para una salida de la crisis cubana. Ya, se acabó. Finito. Me cuadró.
Así que ahí tenemos 3 economistas, diferentes generaciones, diferentes puntos de vista, diferentes, y 2 coinciden en lo mismo. Cambio de sistema. Ya, más claro, ni el agua, ¿ok? Canel y toda esta gente no quieren escuchar estas realidades objetivas porque les conviene tu miseria, que tú sigas en los basureros. De hecho, a sabiendas de que van a provocar mucha más miseria, acaban de subir, inflando el dinero, el dinerito a los ancianos para una tarea populista, cuando lo que hay que subir en Cuba es la libertad, la democracia, el libre mercado, para que todo el mundo pueda producir sin ellos metidos en la ecuación, que son el problema. Así que nada, ahí se las dejo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.